Buenas noches, Buenas noches, profe. ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches, Hola, profe. profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Sí. todo bien, todo bien. Bueno, me alegro, me alegro. No sé si ya estarán todos, faltarán alguno más. Yo me demoré ahí unos minutitos, pero bueno, vamos a aprovechar que hoy por ahí está, nos toca arrancar unos minutos antes, también obviamente para terminar unos minutos antes. Bueno, ahí Guido nos contó la cuestión familiar, me comuniqué con él, por suerte está todo bien. Así que bueno, arranquemos nosotros con la parte que nos toca. ¿Mm? Bueno, esperamos un ratito más. Así si se junta algún, se tiene que sumar algún compañero. Bueno, mientras tanto pregunto si hay alguna duda. Sé que tengo que subir la última clase, creo que me quedó. Bueno, la semana pasada no nos pudimos ver porque me tocó estar en el partido de Independiente en Junín y bueno, eso me complicó poder conectarnos. Pero bueno, les pregunto, como siempre hacemos, si hay alguna duda, alguna consulta que ustedes tengan antes de comenzar, o si no, ya le damos curso. ¿Venimos bien? ¿Nada que ustedes quieran agregar? No, yo solamente, profe, voy a esperar que suba la clase porque no estuve presente esa Ah, clase, no bueno, pude estar. Voy a esperar que suba la clase bueno, dale, no hay para problema. verla. Dale, ya espero por ahí mañana ya lo puedo hacer, ¿sabes? Listo, listo, gracias. No, ustedes. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algo que quieran compartir? Creo que, si mal no me pasaron la información, terminamos el 28, ¿puede ser? O Sí, sí, sea que nos quedaría la clase de hoy y tres más, ¿no? Bueno, eso. vamos a meterle hoy con la clase de atención y concentración. La que viene vamos a trabajar control de presiones. La última clase vamos a trabajar sobre niñez, infancia y deporte en la infancia. Vamos a meterlo ahí rapidito, como para que también les quede algo de lo que habíamos propuesto con respecto a esta licencia. Eh, Suele pasar de que el cuatrimestre nos queda corto por una cosa o por otra, pero bueno, vamos a tratar de que entren todos los temas y la idea sería que el último día, la última clase, el jueves 28, tengan una pequeña evaluación. Les voy a preparar un múltiple choice. Nada, pocas preguntas, vamos a tratar de que después, hasta si quieren ustedes, lo hacemos un poco democráticos y nada, vemos qué cantidad de preguntas. Yo muchas veces les sugiero 10 preguntas, un punto por pregunta, como para que quede más fácil después de evaluar, o no sé, si quieren hacemos 5 y que valgan 2, pero bueno, obviamente el margen ahí les cambia. Sinceramente, como le digo, en cada cuatrimestre la idea no es matarlos, ni mucho menos, sino que, eh, bueno, tengan ustedes un registro, una nota que les sirva, obviamente nos sirva a las dos partes para evaluar, pero tratemos que sea, digamos, que cumpla esa función, no hacerlos pelota a ustedes, pero sí que puedan responder y que también quede ese registro de evaluación. ¿M? Así que bueno, nos quedarían tres clases para laburar y ya la última ajustaríamos con este trabajito múltiple choice, que insisto, es cortito, serán 5, serán 6, serán 7 preguntas, ya lo iremos viendo cuando llegue el momento. ¿M? Bueno, bien, si no hay ninguna duda, arrancamos. Bueno, la última clase habíamos visto la habilidad de la confianza. ¿M? Lo hemos trabajado en clase, creo que ese material sí lo tienen subido a Classroom, creo que hasta ahí tienen todo el material teórico. Era un tema bastante sencillo, yo les había comentado que no tenía mucha carga teórica. A ver,
Sí lo puede tener si nosotros profundizamos, obviamente que es un tema muy importante, es una habilidad determinante para, principalmente para la ejecución, digamos, ¿no? Todo lo que implique la confianza es lo que termina muchas veces determinando, digamos, qué tipo de decisión, si son buenas decisiones, si no son buenas decisiones, cómo se atraviesa la duda, cómo se, a partir de la confianza también se contrarresta otro tipo de circunstancias o situaciones psicológicas como puede ser la presión o como pueden ser los miedos. Es una herramienta fundamental y determinante, insisto, que se ve muy influenciada en el rendimiento. Nosotros lo hemos hablado bastante en la última clase. Yo hoy no quisiera detenerme mucho ahí, principalmente como para seguir avanzando en un concepto tan importante como es el de la atención y la concentración. Y vuelvo a lo mismo, para que no quede ningún tema fuera y que en las próximas tres clases aceleremos como para que eh, quede la parte fundamental o fundacional o nuclear de lo que es la psicología deportiva. Y bueno, sí, ya a partir de las licencias que vengan el año que viene, vamos a poder trabajar mucho más específico, porque lo importante es que ustedes en esta etapa, en esta licencia, puedan conocer esto, que insisto, que es central. Así que bueno, dicho esto, no me voy a detener en lo que vimos en la última clase, sí vamos a avanzar y vamos a trabajar sobre el concepto de atención y concentración. Creo que algo habíamos visto ya, ¿no? ¿Recuerdan? Parece que de concentración no, profe. Habíamos hecho como una pequeña introducción, ¿no? Que yo les mostraba o les presentaba qué era cada concepto, así que hoy vamos a, sí, sí, no hemos visto en profundidad, pero sí hemos hecho como un pequeño, una pequeña descripción o un pequeño avance sobre estos conceptos. Bien, lo primero, como muchas veces hacemos, ¿no? Como para intentar definir, para intentar conocer de qué se trata cada concepto. Intentamos hacerlo primero, antes de meternos en la definición teórica, de poder armar nosotros, ¿no? Un conocimiento con respecto a estos conceptos que después los reforzaremos, obviamente, con la definición. Pero siempre me parece más atractivo, más interesante poder armar algo nosotros, digamos, ¿no? Me parece que esa es una manera más interesante de ustedes de poder incorporar un concepto, más allá de leer una filmina, leer una definición teórica, sino de tratar de comprender y razonar de qué se trata cada tema. Vamos, bueno, vamos con estos dos conceptos que muchas veces hasta incluso se presentan como sinónimos. ¿M? Eh, Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son sinónimos? ¿No lo son? ¿Es el mismo concepto? ¿En qué se diferencian? ¿Qué creen que es cada uno? A ver, ¿qué pueden ustedes decir de lo que es la atención y la concentración? Y no, justamente lo que definen las palabras, estar atento, estar concentrado, no se me ocurre otro sinónimo, la Bueno, verdad. pero a ver, dame un segundito. Ahí está. Bueno, estar atento, estar concentrado, estás diciendo y no estás diciendo. ¿Qué sería una cosa y qué sería la otra? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No, son dos cosas diferentes, profe. A ver. Eh, bueno, lo vimos pues en la clase de, ya, porque ya lo habíamos visto, pero Mm. lo vimos en la clase de neurociencia. Ah, muy La, bien. la atención es pues estar en el momento actual, pues estar concentrado en algo, estar atento a algo, y la concentración es como mantener esa atención durante un periodo de largo más prolongado. Bien, sí, prolongado en términos de lo que la situación amerita, digamos, ¿no? Eh, Ese prolongado no es ni más ni menos que lo que la situación requiera, digamos, ¿no? Hay deportes que Cuidado, profe. son por ahí muy explosivos en cantidad, digamos, no solamente de energía física o psicológica, pero que duran poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, los que hacen atletismo o los que hacen natación en distintas instancias, ¿no? De la natación, porque hay obviamente distintas pruebas. Acá debe haber profes de educación física que van a saber mucho más que yo. Pero, por ejemplo, esa clase de deportes requiere un foco atencional muy marcado y una concentración, como bien lo diferencia Marvin,
mucho más explosiva o mucho más exigente que, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Que dura 90 y pico de minutos o que uno lo puede... Eh, Sí, profe, una dale, Tiago. consulta. Buenas noches. Eh, Buenas noches. ¿Son cosas diferentes? O sea, yo sinceramente no le encuentro mucha diferencia, pero poner si te dicen, prestame atención, Sí. yo te puedo prestar atención, pero no puedo estar concentrado en lo que vos me estás diciendo. A ¿Puede pasar ver, ¿cómo eso? sería eso? Bueno, yo te puedo escuchar, pero no, o sea, a un técnico, Sí. capaz que vos lo podés escuchar, pero no estás concentrado en lo que, o dándole la importancia, concentrándote en lo que dice para que después te quede. Pero lo estás escuchando, le estás prestando atención. A Sí. eso voy. Eso cuando O lo sea, ¿puede cocinan, pasar ¿no? eso? Cuando lo Es cocinan, una cuando ya pregunta. lo empiezan a... Cuando ya lo van a limpiar, ¿no? ¿Hacen eso? No, ¿Eh? no ¿Eh? sé. Mirá cómo te mandaste en cara, ¿eh? Para mí pasa cuando se hace muy extensa una charla o una explicación. Bueno, ahí está la habilidad del técnico, está muy bien lo que vos decís, porque en definitiva, ahí está, digamos, ¿no? Vamos a tu ejemplo. Y más porque me parece buena tu pregunta, digamos, ¿no? De A mí si me es lo pasa cuando mismo. miramos videos y sea muy largo, profe. Sí, pasa eso. Igual pasa también, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Cuando se corta la onda, cuando no hay mucho interés, ¿no? Pasa a veces. No, pero Acá, también, nosotros profe, en el hay club, una. ponele, generalmente los videos son re cortos por eso. Mm. Porque me parece que se dieron cuenta que cuando hacen videos cortos, el jugador es como que absorbe más los conceptos que explican ahí en los videos. Sí, Si sí, son re está muy bueno cortos, esto que vos planteás, también va para un entrenamiento, a veces que se quiere transmitir, que se quiere, por eso la comunicación es central, pero está bueno porque toca en estos puntos, está muy bueno tu ejemplo, digamos, ¿no? Porque uno a veces incluso pone de manifiesto la atención y la concentración en situaciones bien de partido, pero esto que estás claro, planteando vos está buenísimo porque tiene que ver hasta con la llegada que vos tengas con los futbolistas, que tenga que ver con el nivel de, digamos, de lo que, porque esto roza mucho con lo comunicacional, que yo siempre les adelanto a ustedes, obviamente no podemos tener psicología aplicada al deporte todo el año ni ver todos los temas, pero ese que vos hablás es puntual, porque vos imaginate que querés transmitir 10, pero si llega a 5, transmitiste 5. claro. ¿Entendés? Entonces es re Yo importante. también creo que va de la mano con el tema de repetir un error del cual te acaban de corregir, ¿viste? Mm. O hace poco que te corrigieron y vos volvés a recaer por un tema de quizás de no estar concentrado en lo que estás haciendo, más allá de que sí le prestaste atención al docente en lo que te corrigió. Mm. Bueno, pero Quizá, no ahí está, sé, digamos, vos mismo lo definís, digamos, una cosa es prestarle atención y otra cosa es que no quede incorporado. ¿Por qué? ¿Qué se pierde ahí? claro, eso es lo que yo quería definir, ¿viste? Si eran dos cosas distintas y si podía pasar. Sí, puede pasar. A ver, puede haber atención y que no haya concentración, Claro. pero a la inversa, ¿qué piensen? ¿Puede haber concentración sin que haya atención? Yo pienso que no. Y ahí, ¿Por Porque qué? A cuando vos ver, No, estás profe. concentrado, No, profe. ¿por qué? Porque la concentración Sí, es la profe, sí, la profe. capacidad de enfocar la atención en una tarea o actividad específica por un largo tiempo. Perfecto. Sí, no sé De- si largo, saquémoslo de largo, ¿eh? bueno, bueno, Porque depende de la porque Para mí, profe, circunstancia. discúlpeme, para es mí, la capacidad de enfocar la atención en una tarea Muy bien, Héctor, exacto, no, o actividad específica, exacto. en- yo dejando de discrepo, lado las distracciones. Bien. A ver, hay otra opinión ahí, en la yo sala. discre- y lo justifico de lo primitivo. Si un jugador, un jugador está en un estado de alerta, por un estado de tensión, por nervioso, es posible también que se agudicen todos los sentidos para recibir la mayor capacidad de estímulos posibles. Sí, está muy bien. O sea, yo para mí un jugador en tensión puede o no, dependiendo de cómo maneje la tensión, puede favorecer o no la concentración. Estoy de acuerdo con vos, sí. Pero bueno, lo mismo, hay concentración si hay atención.
Sí, 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 en eso estoy de acuerdo. Lo que no decía que no estaba de acuerdo que porque hace atención no hay concentración, eso decía. No, eso puede pasar, digamos, ¿no? Porque uno puede tener distintos focos atencionales, pero si no selecciona lo que necesita para realizar cierta tarea, el famoso dedo en la nariz, si se queda con el dedo en la nariz, bueno, ahí puede tener un montón de focos atencionales. Es más, probablemente el dedo en la nariz hasta tal vez sea un estímulo interno, que se quede pensando en una jugada anterior, de que, no sé, a veces pasa de que ha visto situaciones hasta en un mundial, que si quieren después lo podemos ver, de que, no sé, el foco atencional estaba en acomodarse las medias o en algún tipo de dolor muscular o físico, lo que sea, y eso hizo que pierda el foco atencional y de concentración. Entonces ahí es donde se generan esos baches, digamos, ¿no? Lo que vos ¿Sabés qué decís del estado porcentaje de también? alerta es el estado ideal, digamos, ¿no? Y acá vuelve a aparecer lo que en algún momento hablamos en clases anteriores de lo que tendría que ver con la activación fisiológica o psicofisiológica, esto que a veces presentamos como el arusal fisiológico, digamos, esto de estar atento, de estar concentrado, de no entrar adormecido, de tener, digamos, el cuerpo activado, cosas que se hacen mucho en la entrada en calor, por ejemplo, o lo que hablamos anteriormente de la arenga, cuando lo intentábamos diferenciar de lo que es el aspecto motivacional, pero no le quitábamos importancia en esto, ¿no? En poder generar un estado de activación física y psicológica para poder lograr un estado de alerta. Cuando se logra ese estado de alerta, uno puede seleccionar o puede tener dentro de la cantidad de estímulos, puede tener muchos focos atencionales. Ahora, la habilidad, porque me gustó la palabra que dijiste vos, Héctor, de la capacidad. La atención dijiste que es una capacidad. Y esto yo lo quiero recortar como una palabra clave, porque primero porque cada uno tiene una propia capacidad, como en los aspectos técnicos o los aspectos físicos, pero el hecho de que sea una capacidad también nos permite a nosotros la posibilidad de mejora. Siempre que se trate de una capacidad, uno puede mejorar. Entonces, los aspectos atencionales y la concentración son capacidades que pueden mejorarse, más allá de que cada uno de fábrica trae algún tipo de aptitud con respecto a esto. Pero volviendo al tema central, está muy bien lo que fueron armando ustedes y ahora lo vamos a poder diferenciar bien. Principalmente, Tiago, esto que vos decías, ¿no? Si eran sinónimos o no. Y hasta incluso les puede servir a ustedes hasta la hora de comunicar. No es lo mismo decir presta atención o estar concentrado, más allá de que en ese momento el futbolista obviamente que va a entender de qué se trata, pero es importante que ustedes sepan diferenciar eso, digamos, ¿no? De qué se trata la atención y de qué se trata la concentración. Profe, Israel, ¿vos querías agregar algo? sí, te quería hacer una consulta. No sé Sí. si voy a utilizar las palabras justas, pero, por ejemplo, un jugador está concentrado en una determinada jugada. eh, eh, no sé, como un caso, por ejemplo, un arquero, ¿no? Está concentrado en la pelota, comete un error, eh, por culpa de él, vamos a llamarle, es gol. ¿Cómo se trabaja la parte mental del jugador para decirle, bueno, listo, terminó acá, la pelota ya entró, enfocate en Mm, la que viene? mm, O sea, yo no solamente estoy en el fútbol, sino que también practico tenis, mm, y uno de los profesores que me decía durante 2 años es, la jugada termina cuando termina la pelota. O sea, termina la mm, pelota, enfocate en esa pelota. La pelota se fue afuera, terminó, le erraste, enfocate en la pelota que viene porque la anterior ya no la podés volver atrás. Entonces mm, no puedes volver atrás, enfocate en la que viene, no te quedes con la pelota anterior. mm, Y trasladado al fútbol, por ejemplo, cometiste un error, no te quedes con el error que cometés y ya enfocate en lo nuevo o en lo que mm. venías trabajando o en lo que querías hacer. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, a ver, primero el Cómo se le llega? concepto teórico, digamos, vos lo tenés claro, ¿no? Esto de dónde termina una jugada, dónde empieza otra. Eh, Siempre está esta cuestión lógica de que la pelota más importante es la que sigue, digamos, ¿no? Son Que viene. cuestiones teóricas. Ahora, el tema es cómo manejar las emociones en eso. Y vos incluso hablaste de un puesto tan importante como el de arquero. Es más, lo tenemos a Dani acá que le podemos preguntar a él si es que tiene ganas de hablar de esto o no. Pero bueno, nosotros los psicólogos trabajamos con un concepto que se llama ritual o rituales, que eso es una construcción muy, muy personal, muy individual, que ayuda en estos casos a que la propia persona, el propio futbolista,
tenga un modo, una manera, una estrategia de lograr eso, digamos, ¿no? Porque una cosa es fácil decir, bueno, ya pasó la jugada, concentrate en la siguiente, o lo importante es la siguiente y demás. Pero ahora la creencia o poder trabajar las emociones, porque cuando vos te mandaste una cagada, como dijeron ustedes, el primero que se da cuenta es el jugador, después obviamente, como puede pasar en un puesto tan cruel como el arquero, o tan ingrato como muchas veces se dice, queda mucho más expuesto, porque no sé si queda mucho más expuesto un arquero cuando se le escapa y entra a un 9 que erró un gol abajo del arco, digamos, ¿no? Pero de todas formas, en cualquier puesto o en cualquier circunstancia, esto afecta anímicamente. La posibilidad de que la construcción de un ritual implica que el deportista, primero, en esa situación en particular, pueda reconocer, primero, cómo reacciona, cómo lo puede llegar a afectar, qué pasa con sus pensamientos, qué pasa con sus sentimientos, qué pasa con el cuerpo. Y a partir de ahí, del reconocimiento, poder armar, insisto, esta palabra ritual implica con algún tipo de acción que posibilite que esa refocalización se logre, ¿no? Por ejemplo, contarse la respiración, por ejemplo, es una buena estrategia, primero porque el foco atencional pasa a otra parte del cuerpo y contarse la respiración, por ejemplo, ayuda a bajar el ritmo cardíaco. Entonces ya eso hace que la atención esté puesta en otro lado, o que el cuerpo empiece a sentir otro tipo de alivio al sentir la respiración. Y después hay otro tipo de estrategias. Yo he trabajado con algunos futbolistas en, por ejemplo, tocarse la yema de los dedos. ¿Por qué? Porque el cerebro, a ver, me estoy adelantando porque el concepto de atención implica en poder seleccionar los estímulos que necesitamos y descartar los que no necesitamos. De eso se trata la atención. ¿Qué son los estímulos? Todo lo que nos encontramos constantemente a la hora de vincularnos con nuestro medio ambiente y también con nuestra parte interna. Nosotros en este momento recibimos estímulos de todo tipo, visual, auditivo, quizás corporal también, si alguno tiene hambre, si están cocinando ahí en su casa y empiezan a sentir el olorcito de la comida, si alguno tuvo mal día y está pensando en otra cosa, son estímulos cognitivos. Si uno tiene frío y en el cuerpo lo siente, si uno está con alguna molestia que puede pasar en un futbolista, pasa todo el tiempo, de jugar con algún dolor, entonces que el foco o el estímulo esté puesto ahí. Todo el tiempo estamos con un montón de estímulos. Ustedes ahora, es más, este tipo de modalidad está bueno porque nos ayuda a que cada uno desde el lugar que esté pueda estar conectado en esta clase, pero a veces la contra es que uno por ahí está en la casa y quizás están llorando los nenes, quizás están con algún quilombo, quizás están, no sé, un montón de, no sé, la tele prendida o están compartiendo el ambiente con otros miembros de la familia, entonces eso le quita posibilidad de escucharme directamente a mí o de observarme directamente a mí. Entonces, ya en este pequeño ejemplo, ustedes se dan cuenta que ahora cada uno de ustedes está rodeado de un montón de estímulos, un montón. Ahora, ¿cuál es la habilidad? La de poder seleccionar tal vez mi voz, tal vez mi imagen y tal vez lo que está proyectado en este caso, bueno, es la presentación de la diapositiva, pero verán ustedes que tienen un montón de estímulos. Entonces, la habilidad de la atención es seleccionar lo que yo necesito y descartar lo que no. En este caso, ustedes deberían, en el mejor de los casos, seleccionar tal vez mi voz, tal vez la visión de lo que ven en la pantalla y descartar si, no sé, si los nenes están llorando, por ejemplo, que es un estímulo auditivo, o descartar otro tipo de ¿Esa cosas. sería la capacidad, profe? Disculpe Esa que es lo la interrumpa. atención, es la capacidad de poder seleccionar los estímulos que necesito y descartar los que no. Y la concentración es la habilidad para sostener esa atención durante el tiempo que necesite la tarea. Por ejemplo, en este caso, esta hora, hora y 5, hora y 10, hora y cuarto que nos lleve la clase, la habilidad de ustedes sería poder recortarme a mí en la parte auditiva, la parte visual de ver la pantalla y sostenerlo durante el tiempo que dure la clase. Sabemos que O sea, eso fluctúa, una eso. cosa llevaría a la otra. Sí, por eso digo que puede haber La atención atención lleva a la sin concentración. concentración, porque ustedes por ahí ahora me están escuchando, pero no están concentrados, no están sosteniendo y entonces están con la cabeza en un montón de cosas, tienen un montón de otros estímulos y no están sosteniendo lo que necesitan. ¿Se entiende? Entonces se puede haber atención sin concentración, pero si hay concentración es porque ya seleccionaron lo que necesitan, descartaron lo que no y están intentando sostenerlo
en el tiempo que lleve una tarea. Por eso les decía, un deporte como natación, atletismo y demás, tiene poca duración, pero es de máxima exigencia. Si nos alcanza el tiempo, yo siempre en esta clase presento un video de un deportista que hace tiro al disco. Entonces es un deporte donde es 100% atención y concentración porque son discos que salen cada, no sé cuántos por segundo y le tienen que dar en el aire, en el momento justo, en el momento indicado y sale de distintos lugares. Es un deporte que es 100% de ese estilo de atención y concentración, pero a su vez van a escuchar el testimonio del deportista que hace ese tipo de entrenamiento y dice que lo más difícil es apuntar y tirar bien cuando hay presión, o sea, en un torneo, ¿no? Por eso se ponen en juego todo este tipo de habilidades. El fútbol no es tan exigente en estos aspectos porque al ser en un campo tan amplio, en distintos momentos del partido, un montón de minutos que dura un partido, no es de máxima exigencia. Ahora, vamos a ver cómo se hacen esos recortes atencionales y van a ver, por ejemplo, ustedes hablaban de un arquero o de un central, quizás cuando la jugada está lejos, hay un foco atencional, pero quizás el nivel de concentración no es tan alto. Están viendo qué están pasando, quizás están tomando marca en ataque, quizás están atentos a ver, no sé si pasó el lateral, a ver quién hace la cobertura. Hay obviamente siempre focos atencionales. Ahora, eso se va agudizando mucho más cuando la situación viene hacia el lado que uno tiene que accionar, digamos, ¿no? Un foco atencional tal vez de un volante tiene que ser mucho más sostenido en el tiempo y la concentración mucho más sostenida en el tiempo, quizás pueda tener un central o mismo el arquero. Ahora, cuando al arquero, por ejemplo, le toca tener que resolver ahí es de máxima explosión ese tipo de habilidad, digamos, ¿no? Entonces, vamos viendo que el fútbol es muy dinámico en estos aspectos, no es tan directo como pueden ser otro tipo de deporte. Entonces, lo que yo le decía con respecto al ritual es tratar de que cuando el foco atencional está puesto en el error, tratar de salir de ahí. Por eso yo le decía que en la respiración, si uno se cuenta la respiración de dos en dos, por ejemplo, entonces automáticamente si uno venía con la cabeza, el foco atencional, aunque no quiera, está puesto en la parte cognitiva, si uno empieza a trabajar con el cuerpo, ahí el foco atencional se pone en otro lugar. Yo les decía hacer este ejercicio de tocarse la yema. Si ustedes lo hacen ahora, fíjense que esta es la parte que mayor sensibilidad táctil tiene, ¿no? Entonces por ahí ustedes están pensando en otra cosa, pero si están haciendo esto, automáticamente se van a dar cuenta de que el cerebro va al estímulo táctil. Entonces eso te saca un poco de esa cuestión de pensamiento que pueda llegar a tener. No sé, con otros chicos a veces es frases, una te va a quedar, que eso lo he trabajado mucho con un chico que jugaba de 9, entonces cada vez que la jugada no le venía o algo, él tenía eso en la cabeza y le servía, pero le servía a él, con otro por ahí le sirve otra cosa, o con cada uno lo tenés que armar. De hecho, hablaban del tenis. El tenis es de máxima refocalización y fíjense lo que hace, por ejemplo, Rafa Nadal entre punto y punto. ¿Qué es lo que él hace? Mariano, Se ya te di la acomoda el palabra. calzoncillo. ¿Cómo? Se acomoda el calzoncillo. El Sí, calzoncillo se igual. toca así, se Se moja, se acomoda la vincha de movimiento, todo. se cabeza, se La Claro, vincha, todo. Tío, se arremanga la remera. se arremanga la remera, lo pica X cantidad de veces, se toca la a que vincha, no hace tanto hace. movimiento, ¿Ustedes qué creen que está haciendo ahí? Se está concentrando de vuelta para el punto que viene. Exacto, esos 2, 3, 4 segundos son donde tiene un ritual. Ahora lo hago yo y ¿qué decir? ¿Este qué? Un ridículo. Lo hace él y bueno, es su ritual, pero eso lo construyó él. Nosotros, después tiene Profe, movimiento, también pueden ser tiene las movimientos. anclas emocionales, ¿no? ¿cómo? Como puede ser, también pueden ser las anclas emocionales, ¿no? Totalmente, porque Se ahí puede se utilizar. pone de manifiesto un montón de cosas, digamos, ¿no? Nosotros siempre tratamos, acuérdense de la U invertida, de buscar ese equilibrio. Entonces el tipo entre punto y punto, ahí refocaliza. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, hace Lo esa que le decía yo, respiración. profe, perdón, cuando está fuera de juego, cuando está sentado en el banquito, digamos, también tiene gestos así. Por ejemplo, acomoda las botellas siempre de la misma manera, o Sí, sea, tiene sí, como gestos de por sí. Y son ahí no está rituales. por. Son rituales de concentración. Michael Phelps, por ejemplo, entraba siempre con los auriculares, escuchando música.
Eso es lo que le servía a él. Después el tipo salía y bueno, tenía que hacer máxima explosión. Yo no sé que si escuchaba, no creo que escuche música clásica en ese momento. Seguramente estaba escuchando algo que lo active, que lo ponga en estado de alerta, que le sirva. Insisto, son pequeños rituales, pero son muy importantes en la construcción psicológica y también en el efecto que tiene. Por eso digo, si yo lo hago, si yo quiero copiar a otro no me va, no, probablemente no tenga el mismo efecto. Uno tiene que construir su propio ritual y ese es el trabajo psicológico. Pero eso obviamente implica poder conocerse, lo que yo le decía en las primeras clases, la importancia eh, de eso, ¿no? Eh, ahora lo ponemos el video, ahí que lo están pidiendo. Pasa que es medio largo. Eh, bueno, lo de Bilardo Profe, lo que sí. estaba viendo el otro día, que ahora están utilizando, como estaría de moda, unas Mm, banditas elásticas que utilizan en la muñeca, y mm. cuando se ven que se están yendo de concentración, empiezan a tironearse y a golpearse con la cintita, la Bueno, muñeca, sí. como para reaccionar, como un Bueno, ahí estímulo. está, digamos, pero en definitiva la cintita de medio puede ser un biribiri, pero tiene una función más importante que es la de encontrar ese foco que necesita, digamos, el deportista para sentirse bien con respecto a eso, a refocalizar, digamos, ¿no? Porque, bueno, es muy importante poder generar estos rituales porque el deporte todo el tiempo tiene error, todo el tiempo se encuentran con esa circunstancia. Entonces, el que es fuerte de la cabeza no es el que no se equivoca. Obviamente uno trabaja para equivocarse menos, pero el que es fuerte de la cabeza es el que puede en este tipo de circunstancias eh, poder encontrar, digamos, una manera de refocalizar, digamos. Ahí es donde se ve la fortaleza. Bueno. Algunos lo necesitan más, otros lo necesitan menos. Hay deportistas, obviamente, que son de recontra elite, que no necesitan demasiado como para estar siempre equilibrado. Y tal vez otros sí, pero bueno, implica tener muy claro esto, de qué se trata la atención, cómo puede afectar la concentración. Y es más, si ustedes repasamos un poquitito y volvemos a nuestro esquema, siempre nuestro esquema de interrelaciones, nosotros hablábamos, por ejemplo, como una estrategia de la autoconfianza, decíamos el autodiálogo positivo, ¿no? Ahora, eso está directamente asociado a esto que yo les estoy planteando como la atención y la concentración, porque el autodiálogo también es un estímulo. Cada vez que nosotros nos decimos algo o tenemos una comunicación intrapersonal, estamos recibiendo un estímulo propio, que nuestro cerebro nos está enviando algún tipo de autodiálogo, nos está haciendo conectar con nosotros mismos. Y si uno se dice, soy un burro, o cómo me equivoqué, o ya estás pensando, no sé, en que te van a cagar a pedos, o esto o lo otro, ¿cómo haces para generar un autodiálogo positivo? Entonces, ahí es donde se juega o se puede generar un desequilibrio si no se maneja bien este tipo de factores, digamos, ¿no? Y la atención y la concentración es una habilidad fundamental para sostener este valor que es el que siempre marcamos, el de la confianza, digamos, ¿no? Porque si esto empieza a fluctuar, si el deportista está pensando en otra cosa, si no refocaliza, yo siempre para esta clase, hoy no vamos a tener mucho tiempo, pero siempre ponía un poco para, no quiero ir contra el gremio, Dani, pero siempre ponía el ejemplo de, ¿se acuerdan de Karius, el arquero del Liverpool? Que comete un error en una final de Champions, que se quiere jugar rápido con el lateral y el Benzema le pone el piecito, gol 1-0, y que Comete después dos Real errores. Madrid. le pateaban, Dos, sí, le pateaban de la casa y pobre, ya no podía. sí, dos eh, errores. sí, no, le costó Terrible, refocalizar y pobre muchacho. se lo veía corporalmente, digamos, ¿no? Bueno, cosas que Sí, sí. suceden en el deporte. Tengo varios ejemplos, después iremos viendo. Pero bueno, de esto se trata, digamos, la cuestión central, ¿no? Y ya van viendo ustedes cómo puede afectar en el rendimiento. Siempre lo mismo, ¿no? Buscamos el punto exacto y justo de poder tener el punto de atención y concentración justa. Muchas veces acá me preguntan, ¿y cuál es lo malo de tener como mucha concentración? El estrés psicológico, el estar todo el tiempo con una exigencia mental, y en esto los arqueros también deben tener experiencia, genera como una sensación de estrés y de cansancio. Es muy difícil mantener 195 minutos de concentración máxima.
A ver, se puede lograr, obviamente, pero también está el riesgo de generar un estrés psicológico y tampoco es lo ideal. Y obviamente la baja concentración, sabemos la cantidad de errores que puede llegar a cometerse. Bien, Profe, sí, es un tema difícil para manejar en los chicos esto, la atención y la concentración. totalmente. Y es más, tiene que tener en cuenta, Dificilísimo. Yo, por ejemplo, yo trabajo con chicos 18, categoría 18, 19, o sea, 2018, 2019 y 2015. mm, La verdad que es muy difícil trabajar este tema, la atención, más que nada la concentración. mm. Sí, La también hay que verdad tener que en cuenta, digamos, por una cuestión de desarrollo, quizás en neurociencia también lo vean, de que es entendible que un chico de 8, 9, 10 años no tenga una concentración que la puedan sostener en el tiempo, por una cuestión lógica de desarrollo. Es más, el juego muchas veces hasta cierta edad es muy egocéntrico, no hay una concepción de equipo. eh, Quizás los chicos se distraen con un montón de cosas porque si está el papá en la tribuna o porque, no sé, se ponen a, no sé, yo me acuerdo, veía un nene que atajaba y mientras la pelota estaba en otro lado jugaba con una bolita, estaba con una bolita, como estaba jugando a otra cosa y de repente le gritaban, dale, dale, que ahí vienen y el pibe largaba la bolita y se ponía a atajar. Son cosas que obviamente ustedes van a tener que ir corrigiendo, incluso teniendo en cuenta estos conceptos de cuando por ahí le digan, presta atención a esto y no a esto y tratar de mantener esa concentración y bueno, trabajar con niños tiene este tipo de dificultades, digamos, ¿no? Como hasta tal vez cuestiones más tácticas, si quieren llamarlo, porque esto está directamente asociado, como para poder cumplir una función táctica, es importante que esta habilidad esté bien trabajado, digamos, ¿no? Pero bueno, es un poco, acá es mucho de la docencia, ¿no? De la pedagogía, es más. Seguramente algún profe de educación física, bueno, Tony, no te quiero mandar en cara, pero yo sé que vos laburaste con chicos pequeños, quizás vos nos puedas contar un poco cómo hacías, ¿no? Con los nenes más de jardín y demás. Y justamente eso iba a decir, Ari, que el problema está cuando como profes y como adultos, como técnicos, le queremos exigir a chicos que presten atención o que hagan determinadas cosas que no están preparados fisiológicamente ni madurativamente. Claro, Entonces ahí es donde se genera para mí el colapso entre la paciencia y la pedagogía del adulto y claro, las posibilidades que claro, tienen. exacto. No es que exacto, no quiere exacto, prestar sí, sí. atención. Hay que entender eso. No, 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 está bien, Exacto. sí, sí. Yo lo que iba es que lo trasladaba a los chicos, que estos son dos temas difíciles de Es manejar, difícil. ¿no? No, eso es difícil. Y es más, vos fijate que Tony marcó un punto clave que es para ustedes, que es cómo trabajar ustedes su propia paciencia o su propia tolerancia ante este tipo de situaciones, digamos, ¿no? Y hay chicos que de naturaleza tienen más aptitudes como para prestar atención o mantener un foco de concentración durante un tiempo, y otros que no, porque quizás no han tenido un estímulo necesario, porque quizás no lo tienen como una cuestión hasta de, si querés, fisiológica o no sé, X cantidad de motivos, digamos, ¿no? Además, a mí me pasó una vez, creo que yo se los, no sé si lo conté a ustedes, pero yo trabajé un tiempo en el fútbol infantil y un profe me derivó a un chico porque no prestaba atención, ¿no? Me decía, no, no presta atención, no presta atención. Claro, yo después hablando con el chico en realidad, más allá de la dificultad lógica de poder tener un foco atencional, el pibe tenía muchísimo miedo a la hora de ejecutar algún tipo de actividad porque cuando una vez me contó que había jugado mal un partido y que cuando salió, el papá le pegó un cachetazo, así directamente, le pegó. Entonces, claro, el pibe cada vez que tenía que ejecutar algo estaba lleno de miedo, lleno de nervios y lleno de un montón de cosas, estaba más pensando en no equivocarse que en prestar atención en lo que tenía que hacer. Entonces, lo que uno terminaba viendo, lo que veía el profe era que tenía un problema de atención. Y en realidad lo que tenía el nene era un miedo bárbaro a equivocarse porque si se equivocaba cobraba. Entonces ahí es donde a veces también hay que tener en cuenta si es siempre una cuestión de atención o concentración o puede haber otro tipo de factores. Pero bueno, es parte de esa dificultad que vos muy bien presentás, Fernando. Sí, es así. Eh, Y también la experiencia del profesor, ¿no? Porque por ahí Totalmente, tenés un siempre, profesor que ¿viste? no sabe de resolver la situación. Sí, y eso les va a Poca pasar experiencia. porque, es más, Tony y usó una palabra clave que es pedagogía.
digamos, ¿no? Y eso es algo que, si bien obviamente hay mucho libro con respecto a eso, a la hora muchas veces de resolver esa pedagogía quizás te la da más, o el instinto que vos veas, o la experiencia, o lo que te pueda decir el chico y demás, y se ponen de manifiesto un montón de otras cuestiones que pueden ayudar a un chico a que pueda llevar esa tarea adelante, y bueno, también entender de que muchas veces no lo van a lograr, digamos, ¿no? Y eso es parte de esa aceptación o ese límite que van a tener ustedes con jugadores que sean niños, digamos, ¿no? Pasa con grandes también, ¿eh? Y yo lo veo hoy a niveles de profesionalismo y alto rendimiento, pero bueno, son cosas que se pueden trabajar, digamos, ¿no? Obviamente la exigencia con un profesional va a ser mucho más distinta o con otro tipo de niveles que la de un niño, donde tienen que tolerar, tienen que aceptar, tienen que tratar de, sí, obviamente, trabajar sobre eso, no, bueno, este no presta atención y punto, digamos, y dejarlo ahí, sino que ahí se pone en Profe, funcionamiento otro tipo de, como decía Tony, buenas pedagogía. noches, Fabián. ¿Cómo se saca a un nene de esa situación, de ese trastorno que tiene? No, el trastorno es un poquito, ya es una palabra Mucho. sí, es como, ya como una patología, digamos, ¿no? Como, no, yo creo que lo que es clave es lo comunicacional, digamos, ¿no? Si vos le decís, prestás atención, de hecho, está bueno que ustedes sepan cuál es el concepto de atención, es que a la hora de vos darle una indicación, seas muy claro de qué querés que preste atención, a qué querés que dirija su atención y a qué no. Entonces, con una buena indicación, en ese sentido, vas a poder orientar qué es lo que vos le vas a pedir, pero es fundamental que comuniques bien, por eso lo que decía Tony, la pedagogía. Y quizás a un chico, Claro, sí, sí. y es más, ¿cuál es el error que muchas veces se comete en esto? El grito. Dale, presta atención, ah. Entonces, hay una indicación ahí. Ahora, ¿cómo creen que un chico percibe el grito? ¿Como Un una reto, indicación o como un reto? un reto. Reto. Claro. Un reto. Entonces ahí ya es una diferenciación que les va a venir bien a ustedes para tener en cuenta qué es lo que van a buscar, porque vos decís, bueno, se lo digo con énfasis para que se despierte, pero ya, viste, el chico, es más, esto pasa a veces con los alientos, el aliento. A veces a los chicos le dicen, dale, dale, que vos podés, dale, que lo dicen mucho los padres, digamos, ¿no? Y el espíritu de eso, vos le decís, che, ¿por qué le gritás? Y no, porque lo estoy alentando, quiero que esté concentrado, quiero que esté, pero el chico lo percibe como un reto. Entonces ya se Profe, pierde. profe, Sí. y en ese caso, ¿no? Justamente la pregunta del compañero ahí con el nene este, por ejemplo, sería mejor que nosotros detectemos el problema y derivemos a un profesional, ¿no? En este caso. No siempre, digamos, ¿no? Porque hay cosas que son parte de. Yo te voy a ser honesto, José, a mí me tocó trabajar en el fútbol infantil y prácticamente Por no eso, tenía a eso me intervención. refiero. No tenía A intervención eso me mucho con los chicos. Yo, o sea, trataba de detectar cuál era, generalmente, porque Tony también Sí, dijo una palabra clave que es le exigimos que haga algo que no puede hacer. Entonces, esa es la base de la presión. Cuando vos a alguien le claro. exigís algo que no tiene capacidad de respuesta, automáticamente le estás poniendo presión porque no tiene respuesta ante eso. Entonces, ante Sí, esos sí. casos, yo lo que intento muchas veces, como son niños, es tratar de pescar cuál es el foco que le puede generar esa exigencia. Si son los padres, si es el técnico, si es la misma camiseta, porque pasa eso Mm, también. Digamos, ¿de dónde viene el foco de presión? Y tratar de trabajar sobre esos, sobre el foco de presión, no tanto como el chico. El chico está creciendo, ¿no? A mí no me gusta trabajar con chicos muy chiquitos, digamos, ¿no? Porque, a mm, ver, sí, obviamente uno puede ayudar, puede contener, pero es como ponerle el foco al chico y quizás el problema está viniendo de otro lado, ¿no? Pero bueno, ahí mm. ya es un poco la ética que tenga cada uno, el tipo de trabajo que tenga cada uno. A mí, por ejemplo, cuando con chicos, con los infantiles, muy pocos chicos he trabajado y sí mucho con los padres, porque a veces el problema venía de ahí. Le exigían al chico y el chico hacía lo que podía, digamos, ¿no? Entonces vos al chico lo contenés, obviamente intentás transmitirle, pero si el padre no cambia, porque a las ciertas edades es más importante para el chico lo que dice el padre que lo que pueda pensar él mismo o lo que pueda pensar el técnico. Entonces, Está bien. ahí es clave tener Mm, de dónde viene el foco de presión. Después, si el chico lo que tendrá que aprender o no, y bueno, ahí es un poco como decía Tony, es una cuestión de esperar, es una cuestión de ver, de ver en qué momento se desarrolla, y ustedes, fundamental, de que a usted le va a tocar enseñar por repetición muchas veces. Entonces mm, ahí la paciencia es clave, el poder
como, fíjense cómo se va mezclando, ¿no? Motivación y confianza, que yo siempre les marco esto de poner objetivos que sean realizables. Si a un chico ustedes le ponen un objetivo que el chico no puede, ya automáticamente aparece ese desequilibrio que tiene que ver con la presión. ¿Se entiende? Entonces, siempre tengan en cuenta qué es lo que el chico puede dar y lo que no puede dar. Entonces, no exijan lo que no puede dar, o no todos van a poder dar lo que algunos tal vez sí y otros no. Entonces, en esto se define muchas veces si la presión, si hay presión, si no hay presión, si la pedagogía está siendo eficiente o no, porque cada chico quizás tenga un objetivo distinto. Ustedes cuando agarren un chico, y más cuando son chicos, porque físicamente son distintos, porque cognitivamente son distintos, porque no sé, hay un montón es mucho más heterogéneo el grupo de infantiles. Ya cuando vos llegás a una edad de sexta división, casi todos físicamente ya están desarrollados, técnicamente ya tienen un montón de años en la mayoría de los casos. Algunos vienen de fábrica y son buenos y no necesitan eso, pero pero ya se va a exigir mucho más fino. Tácticamente ya se puede trabajar mucho más con chicos de séptima, octava, sexta, ni hablar, y bueno, ya a partir de quinta para arriba ya son futbolistas que cada vez más a esas edades ya están cerca del profesionalismo. Si está bien, si está mal, y uno ve muchas veces chicos que terminan llegando a primera donde todavía le falta un montón de formación, pero bueno, ya es un tema en el cual yo no me voy a meter. Pero tengan en cuenta, por eso ahora por ahí se entiende un poco más esto de los objetivos que sean realizables, que le requiera un esfuerzo, pero no que les lleve a la frustración. De esa manera van a ver cómo mejora, van a ver cómo la motivación del chico va evolucionando y la confianza se fortalece. Ahora, si le piden algo que no puede lograr, probablemente se frustren. Pero bueno, es todo un arte, ¿eh? Lo van a ir ustedes también, como toda profesión, ensayo-error, experiencia, intentar y que le salga, intentar y que no le salga, tolerar. Ustedes van a laburar con personas, como me puede tocar a mí, y eso es sumamente frustrante muchas veces, desafiante a la vez, pero también saber de que muchas veces vas a acertar y otras por ahí no, y es parte de esto, digamos. Ahora uno se prepara precisamente para que los márgenes de errores sean mucho más, sean menores, digamos, ¿no? Mariano, te escucho. Sí, y lo importante con los más chiquitos es entender que no todos los días tienen la misma capacidad, el mismo ánimo, Exacto, son muy muy bien, cambiantes, tienen mucha totalmente. influencia del exterior de todo les afecta, y a entender que, bueno, no podemos llevar una estructura como podríamos llevar con un Totalmente, juvenil, y bueno, y no totalmente. frustrarse tampoco porque no es culpa del técnico, sino que No, es la no, variedad que tiene totalmente, digamos, eso está el muy niño. bien. Es más, hay chicos que a veces llegan cansados al entrenamiento, por ahí tienen sobrecompetencia y jugaron en un montón de lugares, o hay chicos que quizás no comen en la casa y ustedes por ahí le exijan que no sé, que preste atención a tal cosa y capaz que el pibe no comió en todo el día. Por eso digo, es integral esto, está bueno de que ustedes abran la cabeza en este sentido, que no es siempre exigirle o el pibe no quiere o no me da bola o que se frustren ustedes, porque lo complicado de esto es que se frustren ustedes, no solamente el chico, y que creen que no les llego y esto y no sé qué hacer, ¿no? Bueno, paciencia, más cuando son chicos. Y también tener en cuenta que no todos van a poder hacer lo que ustedes por ahí pretenden. Algunos sí y otros no, hay que aceptarlo, es parte de esto. Bien, vamos a la Y definición. que no todos estamos preparados tampoco No, y es para más, manejar un grupo de chicos. totalmente, y eso, bueno, volviendo a esto, que está muy bien, Mariano, yo se los dije a ustedes desde el día uno, esto va para ustedes porque su motivación también va a estar puesta en qué objetivos tengan, en qué campo quieran trabajar. Yo he conocido entrenadores que me decían, mirá, yo no puedo trabajar con chicos porque a mí me gusta mucho trabajar la táctica y yo con chicos no puedo trabajar táctica. Y hay otros que por eso se le dice formadores también a los que trabajan con los más chicos porque les gusta más que un chico por ahí aprenda los perfiles, que aprenda los controles, que aprenda ciertas cuestiones básicas y quizás no meterse en la parte. Y bueno, ahí está el gusto de cada uno, lo que cada uno va también eh, eh, experimentando. A mí en mi profesión me tocó trabajar con chicos de infantiles, en la pensión, en juveniles menores, en juveniles mayores, en reserva y hoy estoy trabajando en primera. Y yo hoy tengo mi cabeza es de alto rendimiento. Y hoy es lo que me motiva y hoy es el campo donde yo trabajo. Y si hoy viene, no sé, un club y me dice, che, ¿querés venir a trabajar a infantiles? Y lo más probable es que le diga que no. Y no por una cuestión de, "Ay, no, porque yo hoy mi campo
está mi cabeza, está puesta o mi mirada hacia el deportista, ya está en los niveles más altos. Hoy me toca esto y es lo que a mí me gusta hoy. No sé si mañana volveré a otro campo o no, pero tengo muy claro eso. Y lo digo más que no tanto en el club porque, bueno, tengo muy claro dónde estoy. Pero también recibo deportistas en mi consultorio y si a mí no me motiva a trabajar porque pues, un chico muy chiquito, porque no sé, hace deporte recreativo y demás, lo derivo y vuelvo a lo mismo porque yo también necesito tener mi motivación puesta en el paciente que tengo adelante. Y hoy tengo algunos eh, hoy, por ejemplo, arranqué con un chico que está corriendo en karting. Y si bien no es profesional y demás, pero me motivó el hecho de ver qué pasa en un corredor. Más allá que también tiene sus dificultades. Pero bueno, es eso, digo, mi motivación también es importante a la hora de recibir un paciente, digamos, ¿no? Y capaz que hoy me dicen, bueno, ¿querés atender a un chico infantil? Y quizá le diga que no, y vuelva a lo mismo, ¿no? Porque uno esté, digamos, por una cuestión de peli, digamos, ¿no? No, yo no atiendo a tal, ¿no? Simplemente porque tiene que ver con la motivación que cada uno tiene y qué objetivos tiene. Entonces, eso es algo que ustedes es importante que tengan en cuenta porque uno de los grandes errores que a veces cometen los formadores es que porque quieren avanzar en su carrera personal, creen de que obteniendo resultados con chicos, entonces me van a dar una reserva, me van a dar esto, y puede ser que pase, porque el sistema funciona así. Ahora en el medio capaz que hiciste pelota a 5 o 6 pibes, digamos, ¿no? Y eso es el riesgo que ustedes tienen que tener ético para tener claro en qué campo quieren trabajar, qué límites van a tener, qué sí pueden hacer. Porque la verdad que trabajar con niños va a estar buenísimo también en la parte, más que nada, que un chico sea feliz haciendo un deporte, que en esa etapa de su vida haga amigos, que ustedes le enseñen ciertos valores, y más allá de que algunos por ahí le enseñen otra cosa cuando son más grandes, pero a mí siempre me conmueve cuando son grandes y van y saludan al que fue profe o técnico en infantil y le dicen, no, con vos hicimos tal cosa y demás. Y esa marca que dejan los primeros entrenadores es algo que al que le gusta seguramente lo debe gratificar un montón. Y quizás otra prefiere agarrar al futbolista ya cuando está en otra etapa. Y está bien, digamos, ¿no? Lo bueno de esto es que le va a dar posibilidad a ustedes de trabajar en un montón de campos. Pero tengan en cuenta bien dónde se quieren desarrollar porque pueden llegar no solamente a hacer mal su trabajo, sino a afectar a algún chico que en el medio está para otra cosa, digamos, ¿no? Es Nada, súper sugerencia. interesante, súper interesante lo que está diciendo en ese sentido de que hay profes que de repente se equivocan en el lugar donde quieren trabajar porque están Mm. esperando otra cosa y en el medio se llevan puesto a cuantos pibes se les ponga adelante. Totalmente. Y además, después El fracasan profe, porque no logran los resultados y en el medio hicieron pelota a los pibes y no se claro, preocuparon si el chico aprendió un valor, terminan después poniendo al que juega bien, porque esto, no sé, estoy diciendo algo que pasa un Pero, montón de veces pero, y no están dejando claro qué es lo que el deporte en cada etapa. pero Después, también digo, perdón, también es responsabilidad de la dirigencia también que pone a cualquiera en cualquier lado. Es como que en el fútbol hay mucho, un poco de eso, la falta de ética, ¿no? Y que se buscan resultados a cualquier totalmente, precio. totalmente. Hubo unas charlas en AFA donde trajeron a Rubén Rossi, Mm, y él habla justamente de esto. mm. En fútbol infantil hay que poner, cuando arranca el nene, hay que poner ayudadores. Sí, o formadores, como se le dice. Después los formadores y al último las Ah, especialidades. ahí está. Porque, y en ese campo él hablaba justamente en Comebol, dando las charlas, que está todo cambiado. Muchas veces al especialista lo pones a formar chicos de 5 6 7 años, 10 años. Mm, Y a los formadores lo ponen más arriba y mm. es un tema complicado. De ahí es donde justamente lo que estamos hablando, que le podemos arruinar la Totalmente. infancia a un nene. Sí, y en esto obviamente que hay una cuestión de institución o proyecto institucional y demás, pero bueno, yo apunto a la ética de cada uno de ustedes, digamos, ¿no? Que ustedes sepan en qué lugar quieren desarrollarse, más que nada para que lo hagan bien ustedes, para que se gratifiquen con lo que hacen, porque si vos querés ascender a, no sé, a una otra división y después tu equipo pierde y son chicos de 8 o 9 años, no solamente que le vas a transmitir eso, sino que vos también te vas a frustrar, porque estás queriendo lograr algo que no es, nada, no tenés esa garantía si querés, salvo, no sé, que vayas a dirigir las infantiles de Boca o de Vélez o de Argentino Junior, que yo, esas que vos sabés que Lanús, que te compiten y que probablemente ganen, pero lo mismo, ¿no? El Vas a, premio vas a máximo es errar, digamos, porque ¿no? Y te vas a frustrar vos, porque vos vas a querer ganar
y quizás los chicos están para otra cosa y a veces van a ganar, a veces van a perder, que es lo más común, y vas a terminar hecho pelota vos y también exigiendo mucho a los chicos. Bueno, vamos un ratito a la teoría, aprovechemos. Ponele Sí. cuando sube un técnico de reserva a primera, capaz que sube 4 o 5 partidos, se le dan los resultados y la dirigencia lo mantiene en primera. Capaz que el chabón no está para primera, sino que está para formar. Y capaz que después le va mal en primera y él era un buen formador y el club lo termina echando porque, bueno, Sí, Tal cual, totalmente, Exactamente. ¿viste? tal cual, Hay que tener tal mucho cual. cuidado. Después, bueno, también a veces están ciertas oportunidades, capaz que a no veces entiende confunden, todo, ¿viste? digamos, Le fue ¿no? bien un poco, y piensan que estaba capacitado para seguir, ¿viste? Y después le termina yendo mal y se pierde de un buen formador Sí, por apurar Exactamente. ese proceso. sí, 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 por totalmente. eso digo, Sí, hay sí. que tener cuidado. Totalmente Después de cada acuerdo. uno toma la decisión, la tratar de, ¿viste? Bueno, igual más allá, ¿viste? Ya de esas edades, al menos, bueno, el tipo se la juega y, no sé, acierta o no, pero lo complicado es cuando lastimás pibes, digamos, ¿no? Por tu propio ego, digamos. Después ya el tipo, bueno, decide mandarse, era de reserva, decide incursionar, bueno, al menos no está eh, haciendo pelota a niños, ¿no? Nada más que eso. Claro, Eh, entiendo. bueno, esto teoría, lo vimos recién. La atención se conceptualiza como un mecanismo que consiste en la percepción estimular selectiva y dirigida, ¿no? En la elección del estímulo que necesito, selectivo y dirigido hacia una tarea. La concentración es la habilidad o capacidad, como decían anteriormente, para dirigir y mantener la atención hacia el aspecto requerido durante el tiempo que requiera la tarea. Yo después se lo voy a agregar a la definición, así ya les queda claro a ustedes a la hora de conceptualizar o tener la definición teórica. ¿Cómo es que se procesa la información? ¿Cómo es que uno selecciona lo que necesita y cómo se da ese proceso, ¿no? Como todo lo que vamos presentando, no se da de forma automática, sino que todo requiere un proceso, ¿no? Lo primero es poder seleccionar la atención de lo que necesitaba y descartar lo que no, es lo que ya estuvimos presentando. Como segunda instancia, la capacidad atencional que pueda tener cada deportista, y esto es un poco lo que hablaba Tony en un niño, pero también lo que hablaba Tiago en un profesional. ¿Qué capacidad puede tener de prestar atención o de tener ese foco de concentración, incluso siendo un jugador grande, digamos, ¿no? Siempre está esa vieja anécdota que contaba, creo que Rafael Bielsa contaba en relación al hermano que estaba preparando una charla técnica para el Burrito Ortega, que tenía que durar 5 minutos. Él sabía que ese era el tiempo que le podía tener el foco atencional bien dirigido y la capacidad de concentración bien orientada hacia lo que le estaba diciendo, y si superaba esos 5 minutos ya la información se iba a perder. Entonces es importante tener en cuenta qué capacidad atencional pueda tener la persona que ustedes tengan adelante, sea un niño o un adolescente, tener en cuenta también el desarrollo, como hablábamos anteriormente. Y bueno, a partir de eso es que esa selección se va a pasar a la definición de la capacidad que pueda tener cada uno. Y bueno, esto es un tema que, no sé, lo vamos a presentar hoy, lo vamos a terminar de ver la semana que viene, es la claridad y la amplitud del campo atencional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el campo atencional va a tener distintas dimensiones, ¿no? A veces uno puede tener un campo atencional amplio, como si fuese una foto panorámica, ¿no? Incluso esto nos pasa manejando, digamos, ¿no? A veces uno tiene un campo atencional que va viendo un montón de cosas y después el foco atencional puede ir reduciéndose, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la amplitud del campo atencional. Se selecciona la atención, se procesa cognitivamente y se recorta qué amplitud y qué claridad requiere esa atención, ¿no? Esto es el recorte atencional. En el fútbol, lo decíamos, a veces el campo, le debe pasar a Dani, que el campo atencional a veces es muy amplio cuando la jugada está lejos y a veces ese campo se va reduciendo en la medida que está o un estado donde tenga que actuar o donde vea un estado de peligro o de riesgo, y ahí es donde la atención pasa a estar como un mecanismo de alerta. Ahí es donde ya la persona se prepara físicamente y cognitivamente para actuar, ¿no? Entonces, ese campo atencional o ese recorte atencional es un proceso que requiere de esto, ¿no? De recortar distintas
distintos focos o distintas amplitudes con respecto a el tipo de estímulo o lo que la situación requiera. ¿Es así, Dani? ¿Querés contarnos un poco cómo manejás vos tu atención y tu concentración? Sí, profe, por ahí, antes no comenté y cuando hablábamos de cómo salir después de un error, Sí, bueno, un poco por lo ahí, mismo. viste, por ahí yo con un poco más de años encima y trabajo, siempre partiendo de la premisa de mi posición, ¿no? De convivir con el error, aceptarlo y, y a partir de eso, nada, tratar de pensar en lo que viene, de olvidarme de lo que pasó, pero no de dejarlo pasar así tan libremente. O sea, Mm, obviamente que analizo lo que hice mal para que no me vuelva a ocurrir, pero no, hoy por hoy no me pesa tanto mm, el error como en otros momentos. Creo que me pasaba en otros momentos entrar al partido con miedo que me hagan el gol. mm. Y cuando me hacían el gol es como que me sacaba ese miedo y Una vez que jugaba se diferente. concretaba, no si no te lo Claro, hacían. no. Me pasaba, viste, que a Mm, veces vos entrás y justamente cuando entraba con ese pensamiento es como que pasaba que me hacían el gol rápido. mira, Sí, 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 entraba con ese miedo y hay momentos que uno siente que invencible y está tranquilo, que no va a pasar nada y no pasa nada, y hay momentos que entras con ese miedo, hoy tengo miedo que me mm, hagan un gol y como que me lo hacían rápido y esa mochila la dejaba, mm. listo, ya está, ya pasó. ¿Entendés? Me sacaron esa tensión y después jugaba más suelto. Bueno, Me pero es sacaban esa. interesante, ¿no? Porque por ahí el foco atencional o el trabajo cognitivo estaba puesto en que algo iba a pasar, casi como lo que nosotros llamamos profecía autocumplida, ¿viste? Que uno piensa tanto en algo que después Sí, lo termina traemos. pasando. El tema es que, bueno, ya sacaste del medio, digamos, ¿no? Y la mochila te la sacabas. Sí, sí, pero más, más allá, no porque haya sido un error mío, ¿eh? No, 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 bueno, sí, a veces puede pasar o no, pero de hecho vos decías, te sacabas una mochila, digamos, por ahí lo ideal sería que o no entrar con una mochila o que esa mochila sea livianita. Claro, claro, sí, bueno, eso fue. eh, Para mí, hoy me toca estar afuera y sufro demasiado el partido y termino todo contracturado, dolor de cabeza, Mm, porque siento como que no puedo hacer nada. Y cuando estoy en la cancha, yo ponele. Siempre lo digo y a veces lo comento, digo, yo sigo jugando al fútbol porque cada vez que damos la charla técnica previo al partido, mm, estoy temblando, estoy ansioso, eh, estoy con ese nervio que no sé qué va a pasar hasta que pisé la cancha. Una vez que mm, pisé la cancha, siento que ya tengo el control de la situación mm, mm, y eso me deja tranquilo, de mm, decir, bueno, todo lo que vaya a pasar va a depender de cómo yo actúe. mm. Entonces eso me da la tranquilidad, obviamente, la confianza que me tengo en mí mismo, Sí, que es la forma también en la que yo me hablo, ¿no? Me mm. hablo, me comunico, El he tenido autodiálogo, lo compañeros, que hablábamos claro, anteriormente. tuve compañeros que previo a un partido necesitaban ver sus mejores jugadas, Sí, pasa, son rituales también, tenían ¿eh? rituales, ¿viste? Para Mm, salir con esa motivación mm, alta. Y después lo que hablabas vos recién de la amplitud, de la tensión y eso, obviamente que para el arquero es difícil a veces cuando estás en un partido que no sé, con ventajos, mm, somos favoritos, pasamos mucho tiempo a veces sin participación mm, y el hecho a mí me pasa, a veces estoy en el medio del partido y estoy pensando en otras cosas mm. porque se me hace muy difícil mantener la concentración Sí, 90 minutos. exacto, ahí está. Creo que nunca lo logré. Mm. Ni siquiera creo que sea Pero necesario. no, no, por eso tampoco me desespera. Claro. Sí, sí, trabajé la posibilidad de momentos eh, mantener un poco más prolongada la concentración, que Mm. fue el hecho de hablar todo el tiempo para Bien, ese mantenerme es en un ritual. partido.
mantenerme en partido todo el tiempo, Mm, diciendo lo que sea, cualquier cosa, no puede mm, ser trascendental como no. sí, Y después, cuando eh, yo siento que la jugada se está acercando, yo ya me pongo en un estado de alerta, de sí, preacción, mm, para una lectura de un pase filtrado para salir a cortar, un bien, centro, viendo todo lo que puede, viendo todas las amenazas posibles. Yo cuando bien, voy, no sé, vas desbordando el extremo por derecha, yo por ahí dejo de verlo a él y yo ya empiezo a mirar todo lo que va llegando al claro, área, porque hay una frase en el fútbol que dice que la pelota pase largo, marquemos el hombre te va a hacer el gol, o sea, la pelota está sí, ya lejos. Entonces, yo cuando pego esos relojes, esos sí, esa, vistas la periferia. ahí, Mm, la periferia, ya estoy ordenando a mis mm, defensores. Fíjate que llega, marca este, y he resuelto problemas. Me pasó en cancha San Martín de Tucumán, me acuerdo, desborda el extremo, lo pasa al 3 de nosotros, y yo veo que él ya agachó la cabeza como para tirar al centro. mm, Entonces yo ya cuando veo que el extremo va a ejecutar, yo ya doy un paso para afuera, anticipándome que va a venir un centro. Y mm, cuando yo hago así, hago el paneo, veo que el 9 de ellos ya en la carrera lo come al 2 de nosotros. mm, En este caso era Juan Fedorco. mm, Entonces, cuando vi en el centro, yo ya hice otro paso más y lo anticipé. Y mm, esa lectura previa me llevó a llegar a la dividida con el 9 y ganarle. mm. Que si yo por ahí no hago esa lectura, me quedo esperando el centro, el 9 hubiera entrado solo y me hubiera hecho el gol. Mm. Bueno, Pero es bueno, espectacular, digamos, tu relato nos sirve un montón, principalmente porque cada uno de ustedes va viendo, ¿no? Que pegado a esto, a los cuatro tipos de atención, esos cuatro tipos de atención se diferencian en la amplitud, si es ancha o si es estrecha, y la dirección, digamos, ¿no? Si es interna o si es externa. ¿Por qué? Porque la combinación de esas cuatro, de esos cuatro, o sea, las dos dimensiones de atención, ancha y estrecha, y la de dirección, si es interna e interna, la combinación de esas cuatro son los que dan el tipo de atención. Porque fíjense en el ejemplo que dice Dani, que, por ejemplo, la externa ancha, uno va haciendo una evaluación, es cuando por ahí uno tiene una vista más panorámica, por eso es externa, y el tipo de amplitud es ancha, uno va mirando lo que está pasando afuera y es una amplitud grande. Entonces ahí uno va evaluando, ¿no? Si va por la derecha, si el extremo está encarando, si Esos son los focos atencionales, ¿no, profe? exacto, sí, eso es el foco atencional. Entonces, en una ancha externa, uno va haciendo una evaluación. Ahora, fíjense cuando empieza a aparecer la interna, el propio pensamiento, lo que Dani decía, cuando uno va ya viviendo el juego y va interpretando lo que va pasando ahí. Ahí el tipo de atención, ya empezás a trabajar tu cerebro, empezás a trabajar lo que puede pasar. Entonces, cuando Dani lo decía, cuando el extremo, por ejemplo, desborda al lateral, ya ahí internamente empieza a ser un foco atencional con la parte cognitiva, con el pensamiento, empieza a hacer un análisis. Si tira centro, si va al arco, si va pasado, si va al primer palo. Y el otro foco atencional, que es el interno estrecho, ya es bien, bien de qué puede pasar, es ese ensayo mental. Es cuando uno ya ahí interpreta ese análisis y ya sabe, como por ejemplo vos en esta, Dani, ya cuando viste de que la cosa, el foco atencional estuvo más chico, viste que el 9 le ganó al central, empezaste a analizar de que si el centro venía a tal lugar, seguramente hiciste, no sé si uno tiene la conciencia de un ensayo mental, pero vos ya internamente decís voy abajo, ya sabés sí, qué es sí, lo que sí. tenés que hacer. Voy A abajo ese y trato análisis, de cortar el centro. al análisis ese que vos decís, ¿sabes cuándo lo hago? Y soy consciente de que lo hago cuando hay tiro libres de costado, Ahí está. no sé, Un tiro vértice libre área da grande. para los dos, eh, para el pateador también. claro, que yo
que es un tiro libre tipo vértice de área grande, que puede ser centro o remata al arco. Claro. Entonces yo, cuando ya armé la barrera, es muy crucial donde yo me pare. Porque si yo me paro muy esperando el centro, le doy la opción a que patee. Si yo me vuelco muy a que me va a patear, dejo un sector para que él pueda ejecutar y es muy peligroso. Sí, el que pega Y bien se da cuenta. por eso mismo, obviamente vos estás mirando, tenés Sí. un Es análisis de más, lo que a puede veces llegar le a hacer. apuntan que pase al hombre poste y si vos no estás ahí, Bueno, y muchas veces hago ese análisis y me paro, y también este es el diálogo que yo tengo interno. Yo a veces me paro y digo, solo, estoy en el medio del partido. sí, Ah, qué bien que me paré. mm, Imposible, porque si va acá llego, si va allá llego, claro. a esto lo resuelvo, a esto. Obviamente pasa en los estados que yo me siento de gracia, como digo yo, de Sí, que de estoy con, confianza. Pero de lo mismo, confianza absoluta, pero ahí que está, siento digamos, ¿no? que Fíjense cómo se todo. entrecruzan en el esquema que yo le presento todas las clases. Fíjense cómo se relacionan, porque Dani dice que su estado de atención y concentración es mucho más fuerte cuando está bien de confianza. ¿Se entiende en el gráfico que siempre les presento y las interrelaciones? Cómo todo tiene que ver con todo en ese sentido. Además, si vos no estás controlando bien las presiones y estás cagado, probablemente estés pensando. Me ha pasado estar falto de confianza Mm, y ¿sabes qué sentís? Capaz que Tiago también lo debe vivir. eh, el arco te queda grande. mm. Como que nunca lo terminas de descubrir, siempre te falta un pasito. Sí, la Es sensación de de no loco. llego, de que me van a hacer el gol. Que sí, y que siempre que va a terminar una jugada, como que vos nunca estás donde deberías estar. Siempre te Mm. falta un pasito, siempre estás Sí, lejos. la duda. eh, es tremendo. Y Sí, después cuando estás en estado de gracia, como te dije antes del análisis que había hecho, sí. he sentido que decía, no, bueno, la pelota va a caer acá, me Mm. voy a parar dos pasitos más para Sí. acá y capaz que era una locura y Todo la pasa pelota en caía cámara ahí. lenta, sentís que llegás, Sí, es sí, el estado totalmente. flow, digamos, ¿no? Que no Sí, siempre sí, se sí, sí, sí. logra, pero bueno, es ese momento donde más se disfruta todo, digamos, ¿no? Y cuando pasa a nivel colectivo también pasa a veces que todos los pases se encuentran, se filtran, que llegan antes que el rival, que la presión la saltean. Hay una, hay Es una que, película, profe, no sé si la vieron, hay tipo uno, no sé si son asesinos o qué, no me acuerdo, que cuando disparan el arma, como que los entrenan como para matar una mosca. Mm, Porque tienen un sentido arácnido, no sé bien cómo era, que hacen como que todo pasa en cámara lenta mm, y cuando él ve la mosca, tira el tiro y hacían que dobla la bala. No sé, claro. trabajaba Angelina Jolie en esa película, no sé si la vieron alguna vez, y habla de Se ese busca, momento que se busca, Se ¿se busca, llama? Dani. se Se busca. busca. Bueno, bueno, ¿vieron Sí, que no, pasa todo en Angelina cámara Jolie. lenta? Es Sí. tremendo. Es algo así la Sí. sensación. Tiran la bala con chanfle. Claro. Por eso, ese es el estado flow, digamos, que se llama, pero sabemos que no siempre se logra y demás. no, y aparte, profe, Mm, para mí, a ver, ese estado flow, ese estado de gracia, como quieran llamarlo, lo que hace aparte es ampliar los procesos creativos, brindar sí, o poner a sí, disposición todo todas las fluye. herramientas, y cuando no estás en ese estado, tenés un estado más conserva, donde las respuestas son más cortas, más Sí, simples, sin grandes complejidades. hay tensión, hay nervios. Sí, arriesgas más también, Sí, obviamente. No, Te es tomás la que atribución de hacer cosas que por ahí, o tomar decisiones que por ahí en otro momento no haces. claro. Bueno, hay un archivo en psicología deportiva que tengo acá de ATFA también, que hablaba de los momentos de arriesgar para el arquero, ¿viste? Los momentos que me pareció bastante lógico y bastante coherente, ¿no? Que planteaba que no arriesgar desde el principio, sino a medida que arriesgar, por ejemplo, al final, en momentos claves. Me explico, no arriesgar constantemente. Y no me parece algo ilógico, porque vos vas ganando confianza y empezás a ser impredecible. Por ejemplo, si vos te ves que piensas está bien, en alguna capaz vas a enganchar, pero si vos enganchás en toda,
en alguna te puede pasar que te engancharon a vos, ¿me explico? Sí, sí, son siempre esos excesos, ¿no? Por eso hablamos de esa U invertida, que es como el pico de rendimiento en el equilibrio, digamos, ¿no? Bueno, Profe, me sí, quedó algo en el tintero de lo anterior que hablábamos del error. Creo que sí, también el error pesa cuando te fijas en lo que, la mirada del otro. sí, Creo totalmente. que Por eso, pesa más eso que uno mismo. Creo que uno se queda maquinando más, pensando lo que están pensando los demás, por más que te mm, digan nada, no pasa nada, que por ahí lo que vos internamente te carcome sí, más eso. bueno, mira, nosotros, Esa es la peor, esa es la peor. Hay gente que le afecta que, por ejemplo, no sé, te digan, dale, dale, que no pasa nada. ¿Qué no pasa nada? O sea, bueno, hay, pero me parece que es peor si te reputean, digamos, ¿no? Pero, es que Para mí, en realidad, para mí profe, es peor, depende de cada uno. lo peor que puede existir es el murmullo de tu propia gente. sí, Uf, o no sé, o que O después, no sé, que tus compañeros después no te la den, esas cosas son mucho más complejas, digamos, ¿no? Pero, a ver, está bueno lo que vos decís, Dani, lo vamos a ver la clase que viene, cuando veamos control de presiones, vamos a ver que los factores que generan presión son internos y externos. Internos tiene que ver con los niveles de autoexigencia que pueda tener una persona, no sé, cuestiones que tienen que ver con el propio pensamiento y los factores externos, es la presión que, del público, no sé, viste, hoy en eh, la actualidad con las redes sociales y todo, viste que uno totalmente. termina de jugar y va y lee en Mm, Twitter, por sí, ejemplo, sí. y lees, vos sabés lo del partido que hiciste y las cosas que hiciste. Y capaz que tenés 100 comentarios buenos que Mm. vos sabés lo que hiciste y elogiando lo que hiciste, y por ahí hay uno malo criticándote por una jugada X y uno se queda con eso. Sí, bueno, ahí está el error, digamos, o lo que uno intenta por ahí redirigir cuando pasan esas A veces cosas. inevitable dice, no, no me importa, pero te queda, te No, sí, queda. sí, sí, y a veces uno dice no lo leas, pero te llega igual, está muy al acceso de todos, digamos, ¿no? Es difícil de manejar, pero creo que nosotros lo que podemos hacer como algún toma de conciencia, algún tipo de toma de conciencia de a qué te expones si te pones a ver ese tipo de cosas, o en qué confiar y en qué no, pero bueno, las redes sociales hoy tienen mucho poder, son muy generador de opiniones también. Y lo más complicado, como siempre digo, Internet es de todos y no es de nadie. ¿Qué quiero decir con eso? Todos tienen acceso y hasta incluso el que te critica, capaz que es uno que en su vida agarró, ni siquiera que agarró una pelota, digamos, que no tiene ni idea de otras cosas, pero nada, es un tema mucho más complejo, lo que uno, ahí depende de cada uno a qué le abre la puerta o a qué le pone el pecho y a qué no. como Eh, muchos periodistas. pero bueno, eso es, ya es un trabajo que cada uno puede hacer o internamente cada uno o esto, nosotros en esto tratamos siempre de direccionar a dónde poner la energía, la atención, a dónde puede afectar lo otro y demás. Y bueno, insisto, es nada, eso. Chicos, vamos a terminar acá. Hemos metido bastante información. Esto yo se los voy a subir para que lo puedan repasar. Creo que con el ejemplo se fue entendiendo esto, los distintos focos atencionales. Yo sé que son cosas, mucha información para una clase, pero bueno, estamos intentando conocer lo importante de esto. Ya lo último que van a ver en esto es, bueno, lo que hablábamos de la concentración, la habilidad para dirigir y mantener la atención hacia el aspecto requerido de las tareas que se esté realizando. Estar concentrado es únicamente, atender únicamente a aquellos estímulos relevantes de la actividad deportiva que se realice y no prestar atención a otros estímulos. ¿Cuáles son los factores distractores? Acá que hablábamos hace un ratito, Dani, externos, internos y bueno, y la dificultad para refocalizar. ¿Mm? Bueno, vamos a terminar por hoy. Hemos metido una clase ahí bastante intensa. Lo quería Espero que no felicitar, se- profe, Sí, por el comentarista que tiene en el chat. Comentó toda la clase, ah, monstruo ahí. Ah, A Diego lo tenemos ahí activo en el chat, ¿eh? Yo lo voy gran leyendo, algunas cosas comentarista. voy siguiendo, otras no, pero bueno. Siempre lo leo, No, digo, ¿eh? No, no es que no lo leo, pero.
nada, tenemos que meter mucho en poco tiempo y aparte, nada, me parece que así como en algún momento hemos hablado de cómo a veces la clase se pierde o se dispersa un poquito, bueno, hoy intentamos meterle un poquito más a la Concentrarnos en parte algo. teórica. Sí, sí, me parece que salió bastante Está bien. buenísimo, está buenísimo. Sí, sí. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Les voy a subir la clase, la anterior y la de hoy. Y bueno, y este material teórico, así seguimos al día. Gracias, Bueno, profe. No, profe. buenas noches. Buen fin de- Un Buen fin de abrazo. noche. Chau, chau, buenas noches, chau, chau. Buen fin de chicos. Gracias, chau, chau.